Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El movimiento se intentó hacer en agosto y se hizo público porque se lo contó la cadena SER. El día 13 desvelábamos que el Ministerio del Interior indicó por escrito a la delegación del Gobierno en Ceuta y al Gobierno de la ciudad autónoma que devolviese a Marruecos a los 920 niños que habían conseguido cruzar la frontera durante la entrada masiva del 17 y 18 de mayo. Llegaron autobuses a la puerta de esos pabellones ceutíes y comenzó el flujo de viajes. Al menos 55 menores fueron devueltos a África. Sus compañeros, asustados al ver lo que estaba pasando, intentaron escaparse para dormir en la calle. Al menos 200 lo consiguieron. Dice que en realidad, las personas que realmente tengan interés en volver, volverán sí o sí, y que yo voy a volver aunque me echen. Es Salí, de 15 años, respondiendo a las preguntas que Nicolás Castellano le hacía por aquel entonces. 3 días después, un juzgado de Ceuta paraliza las devoluciones, al menos temporalmente, después de haber escuchado a 5 de esos niños. Y mientras, se sucedían las peticiones al gobierno para que la operación se cancelase por completo. Lo pidieron desde Unidas Podemos, la otra pata del gobierno, lo pidieron en las ONGs y lo pidió la ONU. Mientras, tanto la Moncloa como el gobierno ceutí aseguraban que todo se había realizado con arreglo a derecho y aclaraban que en todo caso siempre se respetarían las decisiones que llegasen desde la justicia. A esto, el presidente de la ciudad autónoma añadía hace 4 días aquí en la SER que estaban completamente sobrepasados. Ceuta está desbordada en sus capacidades, lleva 3 meses con 1.000 menores en la ciudad en unas condiciones de absoluta precariedad, por tanto habrá que buscar una solución para Ceuta. Pues la solución se va a buscar mañana porque hoy un juzgado de Ceuta ha decidido mantener suspendidas al menos 9 de esas devoluciones, lo que hace pensar en qué línea puede ir la justicia con el resto. Se ve que la Moncloa ha dicho hasta aquí y después de casi 2 semanas ha decidido abordar el problema directamente. Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas se verán en el Palacio de la Moncloa mañana por la mañana. En la mesa del análisis de hoy, Ignacio Ruiz Jarabo, economista, buenas noches. Buenas noches, Aida. Magda Bandera, directora de La Marea, muy buenas noches. Buenas noches. Y Cristina Monge, profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Enseguida analizamos lo último en la crisis de Ceuta y también en la de Afganistán, pero tenemos noticia en el Real Madrid. Manu Carreño, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aida? Buenas noches. Es el gran culebrón del verano. Ya sabéis que está intentando el fichaje del futbolista francés, el Real Madrid. En los planes del Paris Saint-Germain no entra a negociar, no entra más que acabe su contrato vestido de azul con la camiseta del Paris Saint-Germain, pero el Real Madrid ha confirmado a la cadena SER que ha hecho hoy, hace unos minutos, una oferta oficial de 160 millones de euros por el futbolista francés. Así que ahora la pelota está en el tejado del presidente del PSG, Al-Khelaifi. Repito, el Madrid ha confirmado que ha hecho una oferta oficial por el futbolista francés, lo ha confirmado la cadena SER. A partir de ahora, según TF1, la televisión pública francesa, el PSG habría rechazado esta oferta. Empiezan unas negociaciones que veremos en qué acaban el día 31, que es cuando termina el plazo de fichajes. Lo ampliamos en el larguero. A partir de las 11:30, todo ese análisis en el larguero. Antes vamos con la actualidad del día. Los menores marroquíes que cruzaron a Ceuta en mayo seguirán ahí. Esta tarde un juzgado de Ceuta ha anunciado que mantiene suspendidas las devoluciones de estos menores al entender que no cumplían los trámites que exige la ley española. Y hay que recordar, Miguel Ángel Mendoza, buenas noches. Buenas noches, Aida. Hay que recordar que 55 chavales ya han sido devueltos a Marruecos. Los devolvieron entre el 13 y el 16 de mayo y según la jueza no consta que esas devoluciones cumplieran con ninguno de los trámites contemplados en el ordenamiento jurídico. El Gobierno central y Ceuta basaban el proceso en un acuerdo bilateral con Marruecos, pero la jueza echa abajo ese razonamiento, Miguel Ángel. Sí, de hecho, el auto resulta muy claro sobre el acuerdo entre los dos países, entre España y Marruecos, que el gobierno español fundamentaba para repatriar a estos menores. En ese auto se señala que el acuerdo de 2007, vigente desde 2013 y que nunca antes había aplicado tan solo, así aparece textualmente, contiene una declaración de intenciones por los estados contratantes para cooperar en materia de prevención de la inmigración ilegal de los menores no acompañados y en el retorno de estos menores. En ningún caso, también expone la juez en sus razonamientos jurídicos, no puede llegar a considerarse como un acuerdo de carácter internacional en forma de tratado o de ámbito administrativo, es decir, no tiene rango de ley. Esto
evidentemente, lo cambia todo. Incluso llega a decir que cualquier repatriación debe hacerse en función de la legislación española, las normas de derecho internacional y, en especial, la Convención de Derechos del Niño. Este apego a la ley, reza en el auto, debe hacerse incluso cuando concurran circunstancias excepcionales, como la ocurrida aquí en Ceuta, cuando en 2 días entraban por la frontera aproximadamente 12.000 personas. El gobierno de España tenía que haber iniciado un procedimiento con participación de la ciudad, del Ministerio Fiscal y del propio menor, al que habría que haber escuchado. Por último, se entienden que existen datos bastantes, lo dice entre comillas, para creer que pudiera haberse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y que la medida afecta a los 9 menores, sobre las que las 2 ONGs, Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, interpusieron el recurso para la adopción de medidas cautelares que llevara, por tanto, a la interrupción del proceso de salida de estos menores. Así que, bloqueada la devolución de estos menores, Pedro Sánchez ha convocado a la Moncloa mañana al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Ambos se van a ver para decidir cómo encauzan esta situación. Nieves Goicoechea. Pedro Sánchez asume en primera persona la crisis de Ceuta dentro de la estrategia pensada para esta vuelta de vacaciones. Este es el segundo ejemplo en pocos días de lo que Moncloa llama estar a pie de calle. El primero fue el viaje a Ávila para ver la zona devastada por el incendio. Sánchez decide coger el toro por los cuernos, aseguran fuentes del Gobierno, e intentará reconducir la crisis abierta por su ministro del Interior. No podíamos esperar a que se conozca la sentencia porque podría llevar meses y por eso ahora se opta por esta reunión política entre los presidentes, aseguran las fuentes consultadas, que se refieren al encuentro de mañana como un intento de buscar fórmulas de cooperación, de encaje jurídico y los recursos necesarios para proteger a los menores. Según la Moncloa, este problema no podía quedar enquistado más tiempo. Se debe trabajar mano a mano con el gobierno ceutí y tener en cuenta la aplicación de las leyes vigentes en España y el acuerdo de inmigración con Marruecos suscrito en 2007. Bueno, pues le han preguntado esta tarde a Grande Marlaska si se siente desautorizado por este movimiento de Sánchez. Convoca al presidente de Ceuta para hablar de estos menores, pero no le convoca a él. ¿Qué ha dicho el ministro? Pilar Velasco, buenas noches. Buenas noches. Sí, Marlaska se ha vuelto a desmarcar del papel del Ministerio de las deportaciones de menores ceutíes. En la comparecencia desde Torrejón, donde ha recibido a los 190 cooperantes afganos, ha señalado que no es su competencia ni la tutela ni el retorno. No es el competente ni para la tutela de los menores no acompañados, de la nacionalidad que sean, en este caso marroquíes, ni tampoco es el competente para resolver o decidir sobre ningún retorno asistido de estos menores, con lo cual el Ministerio del Interior no ha adoptado ninguna decisión al respecto. Tras la resolución del juzgado ceutí de suspender la deportación de 9 menores y por extensión la de 700 jóvenes en la misma situación, señala que el Gobierno respeta las decisiones judiciales, un varapalo seguido de la reunión de mañana entre Sánchez y el presidente ceutí para tratar las devoluciones, que dice Marlaska no le desautoriza y lo enmarca en el interés del menor. Es la reunión de las instituciones, la ciudad autónoma de Ceuta, el Gobierno de España, con el fin de resolver lo que se quiere resolver desde el primer momento en interés del menor. La comunicación entre todas las administraciones ha sido permanente y directa durante todo el tiempo. Interior no recurrirá a la decisión al tratarse de un auto de medidas cautelares. Abrimos ya la tertulia. Magda, dice Marlaska que su ministerio no es el competente. Pues es bastante sorprendente que diga eso, no se entiende. O sea, el papel de Marlaska en todo lo que ha sucedido con los menores, con los niños y niñas, porque decimos demasiado a menudo menores y son niños y niñas, la verdad es que es bastante incomprensible. Y no tiene sentido. Por supuesto que está desautorizado desde el momento en que Pedro Sánchez pues lo puentea para reunirse con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Es obvio que él debería estar asistiendo y explicar, y sobre todo debería estar dando explicaciones, porque es que encima es un juez sobre cómo se ha hecho toda esta operación de deportaciones, por mucho que quieran llamarle retornos asistidos y utilizar todo ese lenguaje eufemístico al que estamos tan acostumbradas, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, como decía hoy, además recomiendo mucho seguir a la abogada que la entrevistasteis hace pocos días, ¿no? La que de la asociación de la coordinadora de barrios. Sí, enseguida hablaremos con ellos, sí. Ah, sí, van a estar. Vale, pues entonces no hablo yo. No, continúa. Ellos aportan después, no te preocupes. Sí, no, es que lo explicaban muy bien. No ha tenido ningún sentido y lo decís al principio. O sea, que hayamos descubierto que se estaban haciendo estas deportaciones en agosto, gracias a un medio de comunicación, en este caso la SER, y entidades de la sociedad civil, es muy grave. O sea, no tiene ningún tipo, es que no tiene explicación y es muy incoherente. Estamos mandando mensajes contradictorios todo el tiempo. Yo no sé qué puede pensar la ciudadanía, ¿no? Por un lado jugamos
a que acogemos a refugiados solo durante unos días, eso sí, y por otro lado estamos haciendo esto con niños, no sé, no tiene ningún sentido. Ignacio. Sí, pues coincido bastante con Magda, ¿no? Lo de Grande Marlaska es de juzgado de guardia y nunca mejor dicho, ¿no? Vamos a ver, tal como habéis dicho en la entrada del programa, descubristeis o detectasteis una orden del Ministerio del Interior a la delegación del Gobierno. Bueno, para empezar a actuar en este supuesto retorno asistido. Vamos a ver, si no tiene competencias el Ministerio, entonces, digamos, ha hecho una doble infracción. Primero, actuar cuando no tenía que haber actuado y luego, encima, según ha dicho la jueza, actuar ilegalmente, ¿no? A mí lo de Grande Marlaska es que me llama la atención, querer ponerse de perfil siempre, ¿no? Vamos a ver, Jesús Vivas, que es tan responsable como Grande Marlaska de haber actuado de forma indebida, por lo menos el hombre lo que ha dicho es estoy agobiado, no sé qué hacer, Ceuta está desbordada. Es decir, más o menos ha hecho una apelación a la causa de fuerza mayor, pero sin quitarse ningún tipo de culpa o de responsabilidad como intentó hacer Grande Marlaska, ¿no? Y luego aplaudir los reflejos de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente ante la situación crítica que señala Vivas en Ceuta y ante la situación del atropello que se ha hecho con estos niñas y niñas, como dice Magda, que ha sido puesto de manifiesto por la jueza, pues evidentemente hay que analizar el problema y ver qué solución se puede adoptar, ¿no? Pero desde luego ponerse de perfil y de canto, como hace Grande Marlaska, bueno, pues es una marlascada más, ¿no? El auto de la jueza de Ceuta paraliza las devoluciones porque, según dice, no se cumple ninguno de los trámites que prevé la ley de extranjería, empezando porque no se hicieron informes individuales de cada menor al que se expulsó. Cristina, ¿qué debería hacer el Ministerio del Interior? Porque hay 55 niños que ya están en Marruecos. Claro, es que eso ahora mismo es una situación de patata caliente. De hecho, en el auto se dice que se mantienen las medidas cautelares porque si se levantaran se podría estar incurriendo en una grave vulneración de algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahora con esos 50 y tantos chavales que ya han sido expulsados, ¿no? Y han sido devueltos a Marruecos? De forma ilegal. De forma ilegal, claro, sí, vamos, de hecho por eso se mantienen las cautelares, ¿no? Entre otras cosas. Yo creo que Marlaska no solamente tiene mucho que explicar y lo tiene difícil, ¿no? Explicarlo, porque después de haber visto esas órdenes que hemos visto en los medios de comunicación en las que se instaba a empezar todo el procedimiento, decir que no tiene competencias es todavía liar más el enjambre, ¿no? El que nos ha ido metiendo. Y creo que esto es importante, porque fijaros, yo no sé vosotros, pero yo en este caso más de una vez me he sentido un poco perdida desde el punto de vista jurídico, ¿no? De hecho, gracias a abogadas como Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, que el otro día explicaba aquí esto muy bien, o gracias, que me gustaría además agradecer públicamente a Safira Cantos, abogada de Amnistía Internacional, hemos ido entendiendo poco a poco cuál era el lío jurídico en el que todos estos menores se estaban metiendo, entre otras cosas por esta actitud que ha tenido el ministro Marlaska. Por lo tanto, yo creo que no solamente no ha contribuido a solucionar el lío, sino que ha generado mucha más confusión al respecto, ¿no? El auto es demoledor. El auto dice no se han cumplido los trámites, el incumplimiento de esos trámites genera indefensión en los menores y por lo tanto se podría haber producido una vulneración a ese derecho de la tutela judicial efectiva. En ese sentido yo creo que tiene que hacer, hay que bajar la pelota al suelo en estos momentos, ¿no? Ya que hemos empezado hablando de fútbol, pues hay que empezar hay que bajar el balón al suelo y empezar a gestionar esto desde un punto de vista que no vulnere no solamente los mínimos criterios jurídicos, sino que además se ponga en valor lo que tiene que ser un Estado democrático y de derecho que continuamente está sacando pecho de su capacidad de solidaridad, de acogida y etcétera, ¿no? Y un último apunte, la importancia de la sociedad civil, ¿eh? A veces se nos pasa por alto, a veces hablamos de las ONGs o de las entidades sociales casi como un adorno de los sistemas democráticos, pero fijaros qué importante han sido su trabajo, su capacidad también de ir a los tribunales, su capacidad de intentar explicarnos todo este follón que estaba pasando, qué importante ha sido para que saliera a la luz, para que lo pudiéramos entender y para que ahora esperemos que se pueda empezar a gestionar, ¿no? Entonces, esto que a veces se nos pasa por alto y que tendemos a minusvalorar, creo que es momento de ponerlo en valor. Pues precisamente quiero saludar a Javier Baeza, presidente de la ONG Coordinadora de Barrios. Su denuncia ha servido para paralizar la devolución de estos 9 menores. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Creen que esta decisión judicial va a servir para paralizar definitivamente la devolución de todos los menores que cruzaron a Ceuta desde Marruecos en mayo? Hombre, nosotras y nosotros desearíamos que ese fuese el fin, ¿no? Nos parece que claramente no solo el señor Marlaska, sino que la política migratoria en general y todo lo que tiene que ver con los niños y niñas, como apuntabais por ahí alguno de tus colaboradores, ha quedado absolutamente deslegitimada. Yo creo que, en primer lugar, ha quedado, especialmente el ministro Marlaska, deslegitimado por la situación en la que ha puesto a un montón de niños y niñas. No solo hay esa cerca de cincuentena difícilmente recuperables para el Estado español, por entendernos, sino que también el efecto demoledor que ha tenido sobre los niños, a los que, entre otros, muchas entidades como nosotros habíamos recomendado cuando entraron que fuesen a los lugares de acogida y tutela porque entendíamos que ahí iban a estar amparados y que se han escapado, ¿no? Quiero decir, el otro día un compañero vuestro que entrevistó a muchos de esos niños, pues decía que son niños con angustia, con miedo, con ansiedad. Bueno, a mí me parece que esa situación que ha creado esta actuación creo que es la primera clave de deslegitimación. La segunda, pues no, yo no había oído lo que había dicho esta tarde el ministro, pero claro, es que no deja de sorprendernos, ¿no? Eso le iba a decir, dice que no es competente en este asunto. Sobre otra mentira, es que cuando nos ha dado no soy jurista, entonces si digo alguna barbaridad, como parece que hay doctos, me perdonáis porque yo ya lo advertí que yo no soy jurista, pero cuando esta mañana a las abogadas de las entidades, que es otra cosa que también, y perdonad que vaya y venga, quiero poner en valor, ¿no? Si en mucho tiempo no habíamos tenido, no sé por qué, una buena coordinación, afortunadamente, entre muchos colectivos con presencia en Ceuta y que no tenemos presencia directa allí habitualmente, pues hemos tenido un trabajo en red que yo creo que fruto de este auto pues ha sido ese, ¿no? Pero cuando esta mañana nos comentaban las abogadas que les ha dado traslado el juzgado y vemos los correos que hay de la Secretaría de Estado de Interior diciendo, yo no sé si son órdenes, porque no sé lo que dice, no sé lo que conlleva la ley, pero desde luego, o no sé si son recomendaciones, como dijo el señor Marlaska hace una semana, yo no sé lo que son. El ministerio dijo que era una indicación, que se indicaba. Vale, pues se indicaba por parte del ministerio, hay reiterados emails donde se va informando y se va pidiendo a la entidad tutelar, al gobierno de Ceuta, que vaya expulsando en base a las reuniones que tuvieron y da nombre de las personas que estuvieron en las reuniones, en base a las reuniones que venimos teniendo desde el 24 de mayo. Digo, yo no sé si tiene competencia jurídica, yo soy lego en eso, pero desde luego me parece de absoluta, quiero decir que no puedo entender que un ministro de un Estado de Derecho se pueda permitir semejantes mentiras y no ocurra nada. Y en tercer lugar, también querría decir, ¿no? Nos preocupa grandemente en esa deslegitimación, no solo, vuelvo a repetir, de este ministro del Ministerio de Interior, sino del supuesto, y pongo supuesto entre comillas, Estado de Derecho, ¿no? Nos llama la atención cuando pensábamos que el Ministerio Fiscal, que la Fiscalía General del Estado no había sido informada. Bueno, pues no es así, ¿no? El Ministerio Fiscal se adhirió a la denuncia, en este caso, en nombre de otras entidades, de Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces, pero hoy nos enteramos por los correos que efectivamente la Secretaría de Estado de Interior ya había advertido, ya había informado también a la Fiscalía General, y la Fiscalía General, por lo menos en esa documentación que obra en poder del juzgado, sí, no pide en ningún momento, dice que espera que se someta todo al buen obrar de la ley. Bueno, pero esperamos que el Ministerio Fiscal, precisamente, ¿no?, la figura jurídica que tiene la encomienda de defender los derechos de los más vulnerables, en este caso de niños y niñas, no se empeñe en que esa expulsión, primero, se haga en orden al protocolo indicado en la Ley de Extranjería y, en segundo lugar, se verifique que hay entrevistas a esos niños y niñas, ¿no? Cuando sí, el otro día decía Marlaska, es que todos los niños nos han dicho que se quieren ir. Claro, no, como que nos enfrentamos a un mundo de ficción, porque nuestras compañeras y compañeros que han estado allí, el estudio que tiene Save the Children, ¿no?
que con todos los niños que hemos hablado nadie se quiere ir, pues hombre, es verdad que son muchos niños, pero hay qué casualidad que todos los que han hablado con las entidades sociales en ningún momento no solo no han mostrado que no se quieran ir, sino que se quieren quedar aquí, y todos los que dice el señor Marlaska que han hablado con él o con sus instituciones, todos se quieran ir. Hombre, me parece poco serio. El gobierno de la ciudad autónoma dice que están sobrepasados, que no tienen instalaciones para atender bien a los niños que tienen ahora mismo en la ciudad. ¿Qué cree su asociación que habría que hacer con estos chavales? En eso estamos, desde diferentes prismas, totalmente de acuerdo con el señor Rivas. Quiero decir, entendemos que no se puede mantener desde el pasado 18 y 19 de mayo una atención de urgencias precisamente a niños y niñas. Es que yo no querría, si mi hijo o mi hija, yo falto mañana, que tenga una atención durante más de 3 meses de un estado de emergencia, ¿no? Se tienen que articular una serie de medidas educativas, de acompañamiento, y entiendo, y puede ser cierto, y si él lo dice, ¿por qué no?, que Ceuta se ha desbordado. Pero yo digo, pues hombre, no sé, para eso está el Estado de las Autonomías, ¿no? Precisamente... Sí, precisamente no, mañana el presidente Sánchez y el presidente de la ciudad autónoma se van a reunir en la Moncloa. ¿Qué espera que salga de esa reunión? Me alegro, pero 3 meses después, pues yo lo que espero que salga es, primero, un compromiso, que es lo que nosotros pedimos con las entidades, un compromiso inmediato por parte del presidente Sánchez de suspender, no por el auto y no respecto a estos niños, suspender inmediatamente todas las expulsiones de los niños que no se quieran ir o cuyas familias no hayan reclamado en primer lugar, más allá de los protocolos legales, que también habrá que cumplirlos en último término. Y en segundo lugar, que se cumpla ese Estado de las Autonomías, que es compartir la corresponsabilidad, en este caso de los más pequeños. Yo espero también, cuando he visto esta tarde el anuncio, que precisamente el señor Sánchez le pida al señor Vivas que las comunidades, especialmente digo que las comunidades, no solo, creo que todas, pero precisamente que las comunidades donde nos consta que hay un montón de plazas vacías que están en manos del partido, digo que son comunidades gobernadas por el Partido Popular, pues que pongan manos a la obra y que abran estas plazas para poder acoger a estos niños, y que aquello que efectivamente fue una maniobra malévola del gobierno de Marruecos utilizando a niños y niñas, hombre, que no seamos nosotros, por mucha amistad que vaya a haber ahora con el gobierno y con la realeza marroquí, pero hombre, que no sea el Estado español el que responda también actuando de una manera malévola. Yo, si saliese de esa reunión, eso me daría con un canto en los dientes. Una última cosa, ¿cómo están ahora mismo los menores que siguen en Ceuta? ¿Ustedes que tienen contacto con ellos, cómo los ven? ¿Cómo están? Pues con muchísimo miedo, con muchísima ansiedad, sobre todo que a mí me preocupa también, digo, después de tantos años acompañando a niños muy quebrados y niños del mundo a los que llamamos marginales o que les hemos marginizado, pues precisamente se ha roto la confianza, ¿no? Yo me acuerdo cuando compañeros estábamos allí diciendo a los niños que estaban en la calle, tenéis que ir a los centros, ¿no? Digo, ¿dónde está la confianza que emana de la autoritas que ha sido quebrada? Y de esa autoridad que ha engañado las esperanzas de estos pequeñajos, ¿no? Con lo cual se encuentran no solo con miedo y angustiados, sino sobre todo, y es lo que a nosotros y nosotros nos preocupa mucho, con una absoluta falta de confianza lógica y natural en las instituciones españolas. Javier Baeza. Es muy preocupante. Javier Baeza, presidente de la ONG Coordinadora de Barrios. Muchas gracias como siempre y muy buenas noches. A vosotros un saludo a todos. Gracias. Bueno, son clarísimos desde la ONG Coordinadora de Barrios, Cristina. Sí, son clarísimos, y creo que ha puesto los puntos sobre las sillas, primero la valoración de lo que ha pasado hasta ahora, y segundo también la situación actual. Fíjate, me gustaría subrayar lo que decía cuando planteaba que, pues bueno, que muchos de los chavales que están allí todavía ahora mismo son chavales que tienen problemas de angustia, de ansiedad, etcétera, y que además esto está generando un conflicto en la ciudad. Ceuta no es una ciudad excesivamente grande, es además una ciudad que ya tiene sus propios problemas, como todas, ¿no? También tiene los del día a día que tiene que gestionar, y efectivamente 3 meses, chavales con angustia, con miedo, con ansiedad, que no saben qué va a ser de ellos, pues no es sencillo, ¿no? Yo creo que es momento no solamente de que se pongan en marcha esos dispositivos, que por cierto tenían que haberse puesto en marcha hace 3 meses. O sea, a mí me gustaría saber durante estos 3 meses qué se ha estado haciendo, ¿no? Por parte de Interior, por parte de Servicios Sociales, por parte de todas las instituciones implicadas. Entonces, es cuestión de
plantear esto como una política de Estado, que es lo que tiene que ser. Y efectivamente, lo decía él muy bien, existe el Estado de las autonomías, hay posibilidad de mandar a estos chavales a sitios donde puedan ser acogidos, bien acogidos, con medios, con recursos suficientes, tanto económicos como materiales, como psicológicos y profesionales, ¿no?, que en estos momentos necesitan, y esa es la mejor manera de evitar que pueda haber en un momento determinado un estallido de violencia en Ceuta. Ignacio. Sí, fíjate, lo del miedo y la desconfianza es evidente. Yo hace poco vi en televisión que en estos sitios donde les dan la comida acudía un chaval para recoger 15 comidas, porque así, si lo aprendían, era él y no sus 14 compañeros los que resultaban aprendidos. Hasta ese punto, hasta ese nivel de desconfianza hacia las instituciones españolas, claro. Como decía Javier Baeza, ha llegado el tema, ¿no? Y luego, efectivamente, la excepcionalidad durante 3 meses es inaudita, ¿no? Pensemos que dentro de 10 días o 12 empieza un curso escolar, ¿no? Estos niños no piensan que tengan ninguna atención desde el punto de vista escolar, es decir, no podrán incorporarse a un centro escolar, pues entre otras cosas, por cuestiones de idioma que evidentemente no entenderán, pero es decir, cuando todos los niños españoles empiezan su curso escolar, ¿qué piensan hacer con estos pobres chavales marroquíes, ¿no? Yo luego creo que es un ejemplo, desde luego, palmario de inacción, de improvisación y de no tener soluciones claras y eficaces a problemas que conocemos desde hace 3 meses, ¿no? Magda. Pues estoy muy de acuerdo con lo que plantean Cristina y con lo que plantea Ignacio. En primer lugar, es que nos hemos acostumbrado a no tener explicaciones y casi ya no pedirlas, ¿no? Cuando desde la oposición piden una comparecencia, pues a Marlaska o a Pedro Sánchez, lo que apuntaba Cristina, tenemos que saber qué han hecho durante estos 3 meses, pero punto por punto, porque algo han tenido que hacer. Y lo que decía Ignacio, empieza un curso escolar. Y por supuesto, esto es obvio que no lo tenían en la agenda porque pensaban deportarlos a todos. Y eso es gravísimo. O sea, la vulneración de derechos de la infancia es muy grave. Entonces, lo que decía Javier Baeza y habéis remarcado, creo que es muy interesante las consecuencias a medio plazo de esa desconfianza en las instituciones. Eso es muy grave. Después tenemos unos conflictos que no acabamos nunca de prevenir, y yo creo que hay gente que a lo mejor no le preocupa tanto qué pasa con esos niños y con esas niñas ahora, pero sí que le puede preocupar lo que supone tener a personas aquí que no creen en nuestras instituciones, teniendo en cuenta que creamos ya nosotros después de ver lo que estamos viendo, ¿no? Y después, en el fondo, el problema es lo que remarcaba también Baeza, de haber estado atendiendo con una atención de urgencia a niños, porque en el fondo somos incapaces de crear un sistema de acogida coherente, esa planificación que haría falta para que realmente no sean zonas como cuando le toca a las Canarias o cuando le toca a Ceuta, de asumir todo el peso de tener una situación de verdad humanitaria, una crisis humanitaria. Debería de verdad estar ya planificado el sistema de cómo vamos a acoger a todas estas personas. Una cosa más, no sé cómo creéis que encaja esta decisión judicial con esa etapa inédita que inauguraron la semana pasada el rey de Marruecos hablando de las relaciones con España. Ignacio, no sé cómo crees que puede afectar esto a la relación bilateral. Bueno, yo creo que esto no afectará, ¿no?, a la relación bilateral, porque entre otras cosas, cuando se produjo la declaración de Mohamed VI, ya estaba destapado el escándalo, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, esto desde luego no creo que afecte, ¿no? Lo tendrían descontado y seguro que la solución que se adopte además estará pactada finalmente con el gobierno marroquí, ¿no? Magda, ¿lo ves igual? Sí, lo veo igual, y lo que veo es que las relaciones que tenemos con Marruecos siempre son muy cuestionables y también son poco transparentes, y también veo que hemos dejado de hablar de lo que inició toda esta última crisis, ¿no? Lo que pasó por acoger al líder saharaui en La Rioja para que necesitaba atención médica, ¿no? De nuevo, otra vez, España volverá a olvidarse de los compromisos que tenemos del pueblo saharaui y tendremos esas relaciones que en el fondo no es un matrimonio, porque no es un matrimonio lo que tenemos con Marruecos, pero es obvio que es de conveniencia. Entran. España.
¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos llevamos, niño! ¡Vamos! ¡España! ¡Vamos! Así identifican los soldados a las personas que tienen que subirse a los aviones españoles en Kabul, a gritos. El vídeo lo tienen en cadenaser.com y es una muestra del caos que reina en el aeropuerto de la capital afgana. Esta tarde ha aterrizado en Torrejón otro avión con 290 refugiados, pero todo apunta a que se acaba el tiempo para continuar con estas evacuaciones. Estados Unidos no quiere mantener sus tropas más allá del 31 de agosto. Los talibanes han dicho que es una línea roja y sin Estados Unidos controlando el aeropuerto no se puede mantener el plan de evacuaciones con seguridad. Estamos hasta ahora a la espera de que comparezca Joe Biden, pero ya conocemos al menos a grandes rasgos la posición de Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Marta del Vado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los líderes del G7 han estado reunidos esta tarde y aunque la Unión Europea ha presionado para retrasar esa fecha, no parece que Joe Biden ceda, Marta. Sí, Joe Biden quiere cumplir esta fecha del 31 de agosto para retirar las tropas estadounidenses definitivamente de Afganistán. De hecho, el Pentágono acaba de confirmar que ya han empezado a volver los primeros efectivos. Biden se lo ha comunicado a los líderes del G7 a pesar de las presiones de aliados como Francia, como Alemania, como Reino Unido, que han pedido más tiempo para poder evacuar a todos sus nacionales y a los miles de colaboradores afganos que han trabajado para la coalición internacional durante los últimos 20 años. En esa reunión, Biden ha argumentado que existe un alto riesgo para la seguridad de las tropas, tanto por amenazas de los talibanes como del Estado Islámico. Aún así, aunque el estadounidense quiere la retirada completa para final de mes, ha pedido a sus asesores un plan de contingencia por si se retrasara esa salida. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ¿le escuchamos? The need to secure the airport as long as necessary. Pide a Estados Unidos que mantenga sus 6.000 soldados controlando el aeropuerto de Kabul, todo lo que sea necesario para garantizar todas las evacuaciones, porque hay gente que no es que no pueda llegar al aeropuerto, es que están en otras provincias y no pueden llegar siquiera a Kabul, al estar todo el territorio controlado por los talibanes. Europa habla ya de buscar una vía civil sin el apoyo americano para seguir con las evacuaciones. Esto implica negociar con los talibanes alternativas para sacar a la gente, que en ningún caso significa el reconocimiento político de la milicia, según ha aclarado hoy von der Leyen. Marta, pues nos quedamos a la espera de esa comparecencia de Biden. Cualquier novedad, estamos en contacto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y en paralelo a estas discusiones en el G7, los talibanes han anunciado que prohíben a los afganos que vayan al aeropuerto de Kabul. Solo van a poder ir los extranjeros, según ha dicho en una rueda de prensa Rafa Panadero. No hay cambios tampoco en el lado talibán. El portavoz de la milicia ha advertido esta tarde en rueda de prensa que los afganos no deben ir al aeropuerto ni intentar salir del país, y se ha referido a la evacuación que está en marcha bajo coordinación del ejército de Estados Unidos como a una fuga de cerebros que quieren parar porque necesitan a todo su talento en Afganistán. El mismo portavoz también ha dicho que las mujeres, por su seguridad, de momento, deben quedarse en casa y ha pedido a todos los ciudadanos que se reincorporen a sus puestos de trabajo. El objetivo es que el país vuelva a funcionar, al menos dicen, como lo hacía hasta hace unas semanas. En el plano político, los talibán también siguen sus movimientos, están tratando de mantener las relaciones con Irán y las fronteras abiertas con ese país, porque esa es una línea vital de abastecimiento, y han avanzado también algún nombramiento más de su futuro gobierno. Según Al Jazeera, uno de sus líderes, que estuvo preso en Guantánamo, va a ser el nuevo ministro de Defensa. La situación ya es de un caos absoluto en el aeropuerto de Kabul. No me quiero ni imaginar cuando se vaya acercando la fecha tope del 31 de agosto, Cristina. Sí, efectivamente, porque da ya el tiempo va en contra y eso entiendo que lo que está haciendo es incrementar la prisa, la ansiedad, el agobio y todo lo que se está viendo ahí, que las imágenes que están colgadas en cadenaser.com y en otros sitios son espantosas, ¿no? Yo creo que lo que está quedando claro es que Biden tiene prisa por salir de allí, sabe que esta marcha y sobre todo lo que ha ocurrido después de ella, ¿no? El ver como 20 años de intervención muy importante de Estados Unidos ahí se han caído como un castillo de naipes. Todo esto le está pasando factura a la opinión pública y Biden en estos momentos prioriza, sin lugar a dudas, lo que es la política interior, ¿no? Los planes de estímulo, los planes de creación de empleo, los planes de creación de infraestructuras, etcétera, 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 y tiene prisa. Y en ese sentido, yo creo que le da igual
el hecho de que pueda haber 1000 más, 1000 menos que consigan salir del país en una, yo creo que vergonzante forma de retirarse. Hay que agradecerle a Biden la claridad con la que el otro día dijo, bueno, aquí en el fondo no veníamos a crear ninguna democracia ni ningún Estado moderno ni avanzado, ¿no? Aquí veníamos a defender nuestros intereses, que es luchar contra el terrorismo. Bueno, pues eso que era algo que cualquier observador podía sospechar, ¿no? Jamás se había dicho de una forma tan clara por un líder, y menos por un líder demócrata. Fíjate que es curioso que todos los líderes europeos en la reunión del G7 han intentado que al menos Estados Unidos mantuviera una posición firme de intentar ampliar ese plazo del 31 de agosto para salir por ahí. También el Partido Republicano y también algún líder demócrata, sobre todo aquellos que han estado más vinculados a Afganistán, porque hay personas del Partido Demócrata que han estado allí como excombatientes. Alguno incluso ha hecho alguna reflexión diciendo, bueno, si no tenemos el ejército para proteger a los nuestros, ¿para qué tenemos el ejército, ¿no? Si no lo empleamos ahora, ¿para qué lo empleamos? Yo creo que ahí se nota que tienen prisa. El G7, y en mi opinión, yo creo que en estos momentos ha mostrado su debilidad, ha mostrado clarísimamente la incapacidad que tiene para llegar a posiciones comunes en situaciones muy importantes como estas. Y tercera cuestión que ha quedado clara hoy: si alguien tenía dudas acerca de que los talibanes de hoy no son los de ayer, creo que se la han despejado, ¿no? Sí, se la han despejado con esa posición inflexible de ampliar el plazo para poder sacar de allí a quienes tengan que salir. Se ha acabado con estas últimas declaraciones que tú, Aida, comentabas ahora, ¿no? Cuando acaban de decir que ningún afgano puede salir ya del país y que los que están esperando en el aeropuerto que hagan el favor de volver a su casa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si alguien tenía dudas, como comentaba, de que estos talibanes eran diferentes, eran más transigentes, eran más demócratas o eran más modernos siquiera, por mucha rueda de prensa que den, pues probablemente esas dudas estén ya disipadas. Magda, ¿cómo interpretas que Joe Biden se niegue a retrasar más allá del 31 de agosto la evacuación? Porque conversaciones con los talibanes sí mantienen. Hoy hemos sabido por la prensa de allí de Estados Unidos que el director de la CIA se reunió con el líder de los talibanes el pasado lunes. Pues yo creo que es coherente porque, como decías, hemos sabido ahora que habían estado hablando el jefe de la CIA con líderes talibanes, y hemos sabido en la semana pasada, porque todo es que ahora parece ya que llevemos mucho tiempo hablando de Afganistán, pero realmente todo ha ido a una velocidad que no nos da tiempo más que ir a golpe de emoción, ¿no? Porque todo es tan dramático y tan perverso esta cuenta atrás que la sensación es que está todo ya mucho más pactado y más hablado de lo que sabemos, por supuesto, ¿no? Entonces la fecha de 31 de agosto creo que les conviene a todos menos a la población de Afganistán, para acabar cuanto antes este episodio, porque ya está claro que aquí se ha claudicado, aquí está claro que se ha hecho todo de la peor manera posible, y la línea de toda la información que nos falta, el G7 se ha reunido hoy, sabemos algo de lo que han dicho, pero es que hay otros países de los que no sabemos con quién están hablando, y aquí es fundamental saber qué equilibrios hay con China, qué equilibrio hay con Rusia, y qué se está realmente pactando, porque es poco creíble cómo ha funcionado todo si no se han puesto de acuerdo antes. No es creíble que los talibán hayan podido resistir de esa manera si no se han hecho equilibrios de los cuales no sabemos nada. Pero el grado de perversión y de crueldad con la que se está haciendo esta cuenta atrás es bastante indescriptible. Y tienen toda la razón cuando dicen que se está yendo el talento. Por supuesto, se están yendo las élites, las pocos miles de personas, porque son poquísimas personas, ¿no? Por mucho que nos emocione cada vez que vemos un avión, ¿no? Y este orgullo que sentimos ahora muchos, ¿no? De que bien lo está haciendo España, ¿no? De cómo ha espabilado, cómo está haciendo lo que se debería hacer. No dejan de ser muy pocos, y desde luego todas esas mujeres, todos esos afganos que se van a quedar ya están atrapados, ya están ahí en ese infierno. Ignacio. Sí, es sangrante, lo de Biden es sangrante, ¿no? Y profundizando en la frase que dijo el otro día, que comentaba Cristina, que hay que agradecer cuando menos la sinceridad, es decir, no buscábamos un Estado democrático, sino proteger a nuestro país del terrorismo. Bueno, pues o es muy ingenuo Biden o es todavía peor. Es decir, si es muy ingenuo sería porque piensa que con Afganistán gobernada por los talibanes no corre peligro su país. Claro, y si es verdad que no corre peligro su país, es que en el pacto que ha hecho con los talibanes y que implica irse el 31 de agosto es no atentar contra Estados Unidos, pero contra Estados Unidos,
con lo cual el resto del mundo sí estaría, digamos, en situación de peligro, ¿no? Vamos a ver, yo estos días he escuchado quiero hacer una reflexión porque he escuchado una cosa que es verdad, pero claro que hay que matizarla, ¿no? Dice, bueno, en 4/5 partes del planeta no se respetan los derechos humanos. ¿A qué viene de repente tanta preocupación por el caso de Afganistán, ¿no? Bueno, por dos razones. Porque primero, en mi opinión, en la falta de respeto a los derechos humanos de los talibán es un caso límite, muy por encima de otros supuestos que hay en el mundo, ¿no? Y especialmente además contra las mujeres. Y segundo, bueno, es que en otra parte del mundo, España, no se ha dejado más de 100 vidas humanas, ¿no? Ni un montón de euros, ¿no? Por lo cual, claro, efectivamente a mí me duele más que en Afganistán ocurra lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo ya, ¿no? Y luego, volviendo, y acabo con esto, volviendo a Biden, es sangrante porque hay que volver la vista atrás, y hace 20 años Estados Unidos, sí, claro, con otro gobierno, con otro presidente, pero Estados Unidos pidió, solicitó, invitó al resto de países a organizar una coalición para la operación Afganistán. Y ahora de repente está dejando solos al resto de países cuando le solicitan a aquellos a los que invitó a formar la coalición internacional. Ahora les dice, mira, yo me voy porque he pactado, esto lo digo yo, he pactado que si me voy el 31 de agosto contra mí no van a ir, allá vosotros. Por tanto, doblemente sangrante y egoísta la posición de Biden. Probablemente solamente se explica por lo que decía Cristina, porque en sus cálculos electorales internos ha pensado que eso le va mejor que incumplir el pacto del 31 de agosto y asumir el riesgo o la amenaza que representa la amenaza de los talibanes, ¿no? Bueno, sobre reconocer o no Sí, dime, Cristina. Sí, no, muy breve, que el listado de repercusiones de todo esto, yo creo que todavía no hemos acabado de hacerlo, porque hemos hablado de cómo todo esto después va a tener su reflejo en la OTAN, hemos visto hoy lo que ha ocurrido en el G7, todas las contradicciones de Europa a nivel de si hay que intervenir con mayor o mayor firmeza en unos estados o en otros, de la política exterior, la política de defensa, todo ese tipo de debates y que son contradicciones en el fondo que tiene la Unión Europea como proyecto político, se van a exacerbar al máximo. Si alguna zona hay delicada en el mundo es precisamente esta. Es decir, el listado de repercusiones de esta decisión yo creo que está todavía empezando a hacerse. Os decía que sobre reconocer o no el régimen talibán, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que no está sobre la mesa, aunque sí admite que van a tener que mantener conversaciones con el régimen islamista. Hay conversaciones operativas que son necesarias para los procedimientos diarios en Kabul y en el aeropuerto, pero esto es algo completamente separado de las conversaciones políticas o cualquier cuestión sobre el reconocimiento. Tenemos condiciones muy estrictas y estamos muy unidos en la cuestión del reconocimiento, que no está sobre la mesa. El reconocimiento no está sobre la mesa, dicen los líderes europeos, pero también admiten que va a haber que tratar con los talibanes. ¿Veis otra opción, Magda, si la comunidad internacional quiere apoyar con ayuda humanitaria al pueblo afgano? A ver, si es para intentar ayudar al pueblo afgano, es que no hay ninguna otra opción. Lo que pasa que en este tratar y hay que hablar es muy amplio el concepto, ¿no? En el fondo, reconocer o no a los talibán pues es un formalismo que en la práctica, si vas a negociar con ellos y vas a negociar negocios como los intereses que hay comerciales, como decía Cristina, aún tenemos que saber muchas cosas, pues ¿qué más da? O sea, desde luego solo faltaba que reconocieran al Estado de Afganistán gobernado por los talibán, y más en este momento, o sea, no cabe otra opción. Tendrán que hablar, y ahora supongo que intentarán ayudar en todo lo que sea como material humanitario, aunque ya hay varias ayudas que han dicho que van a cancelar, porque es que no se sabe ni siquiera cómo se gestionarían. Claro. ¿Hasta dónde veis, Cristina, hasta dónde ves tú que pueden ir las conversaciones con los talibanes? Claro, yo creo que aquí Ursula von der Leyen lo ha dejado claro, y ahora falta la concreción de todo eso, ¿no? La operativa de todo eso. Una cosa son las conversaciones concretas para gestionar, por ejemplo, la salida estos días de todos los que quieren huir de allí. Como lo serían, en su caso, las conversaciones para intentar ampliar ese plazo y detener esa cuenta atrás, o por lo menos alargarla lo máximo posible. Entonces son cuestiones operativas que obviamente tienen que hablar, es obvio, ¿no? De ahí al reconocimiento político hay un abismo, o sea, hay un trecho muy grande que jamás se debería recorrer. Y el tema de las ayudas humanitarias nos mete en un debate muy interesante, y muy perverso a la vez, porque obviamente ¿quién con un mínimo de sensibilidad o qué demócrata se va a negar a que lleguen ayudas al pueblo afgano, ¿no? Ahora bien,
Sabemos perfectamente que Afganistán es un país extremadamente complejo, porque es todo un mosaico de culturas, de etnias, incluso un país tribal le llaman a algunos, ¿no? En el sentido de que son muchos pueblos diferentes que algunos se entienden entre sí. No tiene una estructura similar a la que podría tener un Estado europeo, ni muchísimo menos, y eso ha sido parte del problema. Por lo tanto, ¿cómo se van a articular las ayudas? ¿Cómo se van a poner encima de la mesa para garantizar que esas ayudas efectivamente llegan al pueblo afgano y no se convierten una vez más en pasto de la corrupción? Estos días hemos sabido, ayer había un artículo estupendo en El País de María Antonia Sánchez Vallejo que hablaba de cómo la corrupción había sido uno de los elementos claves que explicaban cómo todo se había ido directamente, ¿no? Cómo todo se había diluido en tan pocos días, prácticamente en horas, pues porque mucho de lo que ahí se estaba invirtiendo y muchos de los fondos que ahí llegaban volvían a ser pasto de la corrupción. Entonces yo creo que el tema de las ayudas, no es que yo sea contraria ni mucho menos, pero sí que creo que abre un debate interesante para ver en este tipo de casos qué tipo de políticas se pueden articular de forma que sean útiles, claro. Ignacio. Claro, pero el problema de las ayudas suele ocurrir que acaba siempre en los bolsillos de los sátrapas locales, ¿no? En este caso, además de sátrapas, pues terroristas. Para mí son terroristas los talibanes, ¿no? Y claro, la alternativa es la ayuda directa. Es decir, mira, yo no te voy a dar dinero, yo voy a construir un hospital. Claro, pero vamos a construir un hospital donde las mujeres no puedan ejercer las funciones sanitarias. Yo te voy a construir una escuela, pero vamos a construir una escuela donde las niñas no van a poder ir a estudiar ni las maestras a enseñar. Yo creo que es un problema de una complejidad enorme, ¿no? En fin, es una desgracia para el mundo lo que está ocurriendo. Y la mayor desgracia, o la desgracia añadida, es que los líderes, y empezando por los norteamericanos, no están desde luego a la altura de lo que debieran. La semana pasada planteábamos en tertulia cuando iríamos a los responsables públicos españoles reconocer en público que no iba a ser posible traer a toda la gente que está en las listas de evacuación, porque mientras nuestros dirigentes decían no vamos a dejar a nadie atrás, otros países como Alemania o Reino Unido ya avanzaban que iba a ser imposible traer a todo el mundo. Bueno, hoy hemos oído a un miembro del gobierno reconocer que sí, se va a quedar gente atrás. Vamos a sacar a todo el mundo posible. Habrá gente que se quedará por razones que no dependen de nosotros, es decir, de la propia situación que hay allí, porque el principal problema es, primero, llegar a Kabul. Ya la gente que no ha llegado a Kabul yo lo veo muy difícil porque todo el país está tomando. Una vez en Kabul, poder acceder a las proximidades del aeropuerto y una vez en el aeropuerto, pues que puedan entrar por las puertas. Margarita Robles hoy en la SER reconociendo lo inevitable, Cristina, pero a la vez tratándonos como adultos al reconocer lo que es un fracaso del plan de evacuación. Totalmente. Es que creo que no queda más remedio que hacerlo así, ¿eh? En un momento en el que estamos viendo las imágenes de muchas personas agolpadas intentando llegar al aeropuerto, más ahora con esta novedad, ¿no?, de que dicen los talibanes de que se vayan a sus casas y que ningún afgano salga de allí, sabiendo las dificultades que hay para llegar a Kabul, pues yo agradezco la sinceridad de decir es muy probable que no podamos llegar a todos. Ahora bien, es un fracaso más que se suma a la lista de fracasos que supone toda esta crisis y que debería hacernos pensar y deberíamos también inventariar, ¿no?, los fracasos de 20 años atrás, cómo se ha llegado hasta aquí y ahora la incapacidad incluso de resolver una situación de cuestión absolutamente humanitaria, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es que si las cosas estaban mal, la presión ahora mismo se intensifica y ojo, porque el hecho de tener un deadline, el hecho de tener una fecha tope, una cuenta atrás con el 31 de agosto, probablemente lo que va a hacer es que todas las situaciones de desesperación que estamos viendo se recrudezcan todavía mucho más, porque lógicamente el tiempo se acaba y conforme el tiempo se acaba la tensión va a ser muchísimo mayor. Ignacio, no nos vamos a poder llevar a todos, a los que queremos. Sí, ha sido dramático escucharlo. Yo coincido con Cristina en que es de agradecer, una vez más, Margarita Robles ha estado ejerciendo un magnífico papel como ministra, porque ha sido muy clara. Primero se ha referido a cómo ha estado aumentando la tensión, las agresiones, incluso los disparos de las fuerzas talibanes hacia los nacionales que quieren acercarse al aeropuerto, ¿no? Y después ha dicho que lamentablemente sí nos vamos a tener que dejar a alguien atrás. ¿Pero por qué? Yo soy reincidente, pero por Biden, por Estados Unidos. Y enlazo con lo que decía antes Cristina. Probablemente esto va a abrir una brecha enorme entre Estados Unidos y sus aliados. Sus aliados, yo no sé los gobernantes, pero desde luego las naciones, las sociedades,
se van a sentir mucho más distanciadas de Estados Unidos que antes de esta crisis. Magda. Pues es que lo que decía Cristina es la clave, es que es eso, un fracaso tras otro, uno tras otro, y no aprendemos. Si miramos para atrás, si vemos ahora en cómo está Afganistán, pero cómo está Libia, cómo está Irak, y no hacemos ningún tipo de tampoco ni de autocrítica ni estrategia. Dentro de nada empezaremos a tener toda la propaganda porque vamos a albergar vamos a coger la próxima cumbre de la OTAN. Y no nos vamos a plantear qué papel tiene la OTAN, qué tiene que hacer. La hemos vestido muchas veces de que si ejercía que estaba en misiones humanitarias. Es que vendemos una cantidad de cosas que ya son inverosímiles y que vemos eso, ¿no? Cómo dejamos, por donde pasamos con este tipo de vamos a construir democracias, es que arrasamos, empeoramos el problema siempre, ¿no? Entonces a mí me gustaría que sirviera para parar un poquito cuando ahora pasará la crisis, la olvidaremos, volveremos a septiembre, ya cerraremos este episodio en el que hemos fracasado y que tampoco nadie se va a regodear, para por favor intentar explicar qué vamos a hacer, y así no vamos nada bien, o sea, solo estamos creando, pues además había el otro día unos artículos muy interesantes, casi todos empresas extranjeras, sobre el problema que había con toda esta población musulmana que se siente completamente atacada, que era un problema de identidad y que ahora en el fondo se van a aprovechar de esta victoria talibán para presentarla como otra vez, ¿no? Como estos enfrentamientos. Hay un peligro muy grande y solo estamos creando enemigos, ¿no? Entonces de verdad creo que la cumbre de la OTAN debería servir no para aquellos movimientos que había anti-OTAN, no, sino para de verdad intentar tener claro hacia dónde vamos y qué tipo de política exterior queremos, más allá de hacer seguidismo de lo que dicte Estados Unidos cuando se mete en los líos que tiene y nos confiesa 20 años después que en realidad aquella operación no respondía a lo que nos habían dicho. Bueno, pues estábamos hablando de los que... Sí, que ibas a decir, Ignacio. Muy brevemente, un primer cambio que se adivina ya, la propuesta de Borrell de constituir un ejército en la Unión Europea, que además parece ser que ha sido bien recibida. Es ya un primer signo de independización del vecino del norte, ¿no? Es un primer signo de decir, oye, no queremos seguir dependiendo solo de ti y de tu fuerza militar. Iba a deciros que hablando de los que se quedan allí, comentábamos los que se quedan allí, los que no van a poder subirse a un avión, se quedan allí en Afganistán, sobre ayuda humanitaria. Acabamos de hablar con Naciones Unidas para comprobar si siguen trabajando en el país y cómo están ayudando a los afganos. Andrew Patterson, subdirector en Afganistán del Fondo Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Muy buenas noches. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. ¿Puede el Fondo Mundial de Alimentos desarrollar su labor en las circunstancias actuales? El Programa Mundial de Alimentos ha estado en Afganistán desde 1963 y hemos vivido diferentes regímenes políticos en el país en ese tiempo. Hemos pasado por el periodo soviético, los mujahidín, el anterior paso de los talibán hace 20 años, así que claro que ahora también vamos a seguir trabajando. ¿Siguen funcionando o sus proyectos han tenido que suspenderlos? Sí, estamos trabajando y además vamos a seguir haciéndolo. Hemos suspendido los programas durante los combates en varias zonas del país, pero ahora los estamos retomando. Y como siempre, tenemos que negociar el acceso con los grupos políticos y armados que controlan un determinado lugar. Lo hacemos para poder garantizarnos el acceso a la gente más vulnerable en Afganistán. O sea que ustedes están en contacto con las autoridades en Kabul ahora mismo. Sí, estamos en contacto con ellos. ¿Y cómo están yendo esas conversaciones? Negociamos el acceso desde nuestro complejo hacia el aeropuerto y desde allí a los campos de desplazados internos para poder evaluar las necesidades y también las entregas de comida. ¿Con la situación en el aeropuerto son capaces de mantener ahora mismo la distribución de alimentos? Es verdad que la situación en el aeropuerto es muy complicada, pero el Programa Mundial de Alimentos no depende de los suministros que llegan por vía aérea. Nos llegan por vía terrestre y todos los pasos fronterizos están funcionando ahora. Estamos recibiendo los alimentos por carretera. ¿Y están pudiendo acceder a zonas rurales y remotas o solo a Kabul? No, estamos accediendo a todas las zonas del país y hemos entregado comida desde diferentes oficinas regionales, como por ejemplo la de Mazar-e-Sharif, o hemos hecho misiones de evaluación en Kandahar, estamos entregando comida en Jalalabad y también, por supuesto, dentro de Kabul. ¿Y cuál es la situación en esos lugares?
Bueno, las rutas de suministro están abiertas, así que la comida llega. Pero ahora mismo los bancos están cerrados, así que lo que hay es una crisis de liquidez. La gente se está quedando sin efectivo y no puede ir a comprar a los mercados locales. Eso significa que estamos teniendo que aumentar nuestros repartos de comida, porque la gente no tiene dinero para poder comprar ellos mismos su propia comida. ¿Y son capaces de aumentar esos repartos por sí mismos o necesitan ayuda internacional? Necesitamos desde luego de esa ayuda internacional. Necesitamos 200 millones de dólares solo para comprar comida extra, para traerla al país y llevarla a nuestros almacenes antes de que llegue la temporada de las nevadas. Esos son 54.000 toneladas métricas de comida que tienen que estar repartidas por el país antes de que el invierno deje las carreteras completamente bloqueadas. ¿Es peligrosa la situación para ustedes? La situación se ha ido más o menos tranquilizando en la última semana. Hubo combates antes de eso en varias regiones, pero ahora está tranquilo una vez que los talibán han tomado el control. Ese peligro se ha neutralizado, aunque hay algunos problemas de seguridad pública en varias ciudades. Pero claro, estamos todo el tiempo reevaluando la seguridad para asegurarnos de que nuestra gente y nuestros colaboradores en todo el país pueden trabajar de forma segura. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? Tenemos diferentes grupos cuyas necesidades hay que cubrir. Por ejemplo, damos cestas de comida que tienen una duración de 3 meses a determinadas familias. También apoyo nutricional a grupos vulnerables o tratamientos para niños malnutridos con suplementos nutricionales. Luego hay que dar ayuda a mujeres embarazadas o a lactantes o suplementos preventivos para niños o madres. Si no pueden continuar con su trabajo, ¿qué consecuencias tendría para el pueblo afgano? Si no recibimos los fondos necesarios y no podemos traer la comida que necesitamos dentro del país, tendremos que dar prioridad, con lo poco que tengamos, para aquellos más vulnerables. La gente común, especialmente las mujeres, niñas y adolescentes más vulnerables o personas discapacitadas, pueden pasar hambre en el invierno que está a punto de empezar. Podríamos ver una hambruna considerable en este país. Andrew Patterson, subdirector en Afganistán del Fondo Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Antes de continuar con el análisis del día, vamos a volver un segundo con deportes, con más datos que vamos conociendo en el Real Madrid sobre la oferta de Mbappé. Manu Carreño, ¿qué tal? Hola, Aida, de nuevo, lo hemos contado ya en las redes sociales del Larguero, lo ampliamos a las 11:30, pero a esta hora el Real Madrid está esperando por escrito una respuesta del Paris Saint-Germain si acepta o no negociar por Kylian Mbappé. Ya sabemos que el Paris Saint-Germain no es un club vendedor, sería una gran sorpresa que aceptara traspasar a un futbolista como Kylian Mbappé, pero el Real Madrid, que ha realizado por escrito esa oferta formal al club parisino, donde hace la oferta de 160 millones de euros y donde en el mismo escrito pide autorización para negociar con el futbolista. Después de ese comunicado, repito, de forma formal, espera que por escrito también el Paris Saint-Germain dé una respuesta, porque hasta ahora hay varios medios en Francia, Aida, uno por ejemplo TF1 que dice que el PSG lo ha rechazado y otro como Le Parisien, que es un periódico muy próximo al Paris Saint-Germain, que dice que estarían estudiando la oferta del Real Madrid. El Madrid no se fía, evidentemente, no hace caso a lo que dicen los medios y espera que por escrito conteste el Paris Saint-Germain. Así que, como digo, horas decisivas para el traspaso o no de Mbappé al Madrid a las 11:30 más. En media hora lo escuchamos todo. Nosotros hablamos ahora de medio ambiente. Van a cumplirse 2 semanas de peces y crustáceos muertos en el Mar Menor, una crisis medioambiental que ya ha superado con creces la que se vivió en el año 2019 y que parece encallada. Las administraciones se pasan la pelota entre ellas, entre el Gobierno central y el autonómico, sobre quién tiene las competencias en la zona. Una zona que ya no puede más. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Cartagena tiene el mayor número de playas afectadas por esta crisis. De hecho, ha tenido que cerrar hasta 8 por la aparición de peces muertos. ¿Ustedes apoyan la declaración de emergencia en el Mar Menor? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, pues la situación ahora mismo sigue siendo preocupante porque seguimos sin soluciones, ni a corto plazo ni a medio plazo. De manera urgente hemos requerido que se actúe ya porque la situación en nuestro Mar Menor ya es, como habéis podido observar, de catástrofe medioambiental. Por eso hemos reiterado que las administraciones
ayuden en la recuperación del Mar Menor. No es un asunto local como se ha tratado hasta este momento, lo habéis visto ahora con la retirada de peces en los últimos días. Mañana viene la ministra, tenemos una reunión prevista a todos los alcaldes del Mar Menor con ella, y yo espero y agradezco la visita de la ministra, espero que venga con soluciones para nuestro Mar Menor, pero como bien decías, han pasado 10 días, llevamos 10 días recogiendo e incrementando las tareas de limpieza en nuestras playas, destinando esfuerzos, sacrificios, recursos que para un ayuntamiento es muy difícil para retirar todos los ejemplares. Seguimos dando la cara ante nuestros vecinos, nuestros turistas, con las playas cerradas, y lo que estamos deseando es que nos aporten esas soluciones que necesitamos, ¿no? La verdad es que hoy es un mal día porque hemos recibido como un jarro de agua fría el que no se declare la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil, que no se declare como zona catastrófica, y la sensación un poco es esa, ¿no? Que se están declarando zonas catastróficas en toda España, menos aquí, con nuestro Mar Menor en la región de Murcia, que parece que no pintamos nada, ¿no? Eso es lo que le van a pedir a la ministra mañana. Sí, a la ministra le vamos a pedir soluciones, ¿no? El Mar Menor ya agoniza, está en una situación muy delicada, es como un enfermo que se está desangrando y que lo primero que tienes que hacer es cortar, ¿no? Esa situación en la que nos encontramos para que no siga desangrándose, y sobre todo actuar de manera urgente. Y por supuesto también posteriormente, cuando hayamos estabilizado al enfermo, pues ponerle tratamiento y actuar desde el origen y con la prevención que sea necesaria. Es verdad que no se ha llegado aquí por casualidad, y de eso nos vienen advirtiendo durante años todos los científicos, pero también es cierto que ahora mismo las soluciones están planteadas. Y lo más importante, y está en manos de la ministra y mañana se lo vamos a solicitar, es que deje de llegar agua dulce con nitratos al Mar Menor y que deje de llegar desde el acuífero. Cada día llegan 5 toneladas de nitratos al Mar Menor porque el acuífero ya está rebosante, el nivel freático ha subido demasiado y se necesita, ¿no?, sacar ese agua para poder depurarla, para poder desnitrificarla y que no llegue al Mar Menor en esas condiciones. Son soluciones que han planteado los científicos, que están en manos del Ministerio, y está si tiene disposición y si tiene voluntad política está en su ministerio para poder ejecutarlo, y vamos a ver si mañana la ministra, como digo, con la incertidumbre también, ¿no?, de que hoy nos visita después y hoy no nos ha declarado como zona catastrófica, pero si viene con alguna solución como la del vertido cero, que es imprescindible para nuestro Mar Menor. ¿Qué le dicen los vecinos de Cartagena? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, esto es desesperante, te puedes imaginar, ¿no? El equipo de gobierno es que no podemos dar un paso por ninguna de nuestras playas sin que nuestros vecinos nos demuestren su hartazgo, su indignación, su desolación. No entienden cómo hemos dado lugar, como bien decías, ¿no?, entre las diferentes administraciones. El Mar Menor no entiende de competencias, no entiende de trámites administrativos. Lo que no entienden es cómo hemos dado lugar a que el Mar Menor se encuentre en esta situación. Lo que somos de aquí, hemos crecido junto a nuestro Mar Menor, hemos visto que es una laguna, la salada, la mayor de Europa, la que ha lucido, ¿no?, como nuestras playas de mar de cristal, Islas Menores, Playa Honda, pues el propio nombre lo dice, mar de cristal, agua transparente, cristalina, y están desolados, ¿no? La gente ya está harta de tanto conflicto, de tanta discusión, debate estéril sobre competencias. Lo que queremos ya son respuestas, soluciones, unidad, colaboración entre administraciones y que cada uno aporte su granito de arena para poder proteger y recuperar nuestro Mar Menor. Y no te digo el sector turístico, ¿no? Imagínate. Ahí va a ir, alcaldesa. Digo que Cartagena es una ciudad muy turística. ¿Se nota ya el impacto de esta crisis ambiental en la llegada de turistas? ¿Lo notan? Sí, se nota, y sobre todo lo venimos notando desde el año 2016, ¿no? Porque esto no es nuevo. Como bien decías, en 2016 sufrimos ya el primer proceso de eutrofización, posteriormente en 2019 tuvimos el primer episodio de peces que aparecieron ya muertos en las playas de San Pedro de Pinatar por el primer episodio de anoxia. Posteriormente hemos tenido diferentes danas. El Mar Menor ha crecido entre 50 y 70 centímetros según la zona, por la entrada de agua dulce también, por las lluvias torrenciales. Las danas nos han perjudicado muchísimo y, sin embargo, nuestro sector turístico no deja de hacer esfuerzos para
para seguir manteniendo, ¿no?, la actividad económica, sus puestos de trabajo, los hoteles abiertos, la estación náutica, nuestro deporte náutica, y es muy difícil, ¿no?, salir adelante. Imagínate, estamos haciendo incluso esfuerzos en promoción turística para consolidarnos como destino turístico, haciendo los deberes como destino seguro, destino de calidad, con nuestros dos mares, el mar Mediterráneo y el mar Menor. Hicimos un gran esfuerzo para que viniera la Vuelta Ciclista a España, y todo ese esfuerzo al final, bueno, pues se ve empañado. Queda empañado, es muy decepcionante, ¿no? Así es muy difícil. Y nosotros desde el ayuntamiento no hacemos más que gastar miles de euros, cientos de miles de euros en limpiar nuestras playas, como es nuestra responsabilidad, pero es que es imposible, ¿no? Esto no cesa de escupir biomasa, materia orgánica que llega a nuestras playas, a las orillas, y que por más que la retiremos parece una labor que no termina nunca, ¿no? Hay que tomar otra serie de decisiones planteadas ya por la comunidad científica. Yo creo que ya no es momento de seguir buscando culpables y seguir escalados en ese debate, ¿no? Lo que necesita el Mar Menor es que se actúe. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, muchas gracias por esa fotografía del momento y muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, lo único que queda claro es que el Mar Menor lleva ya mucho tiempo arrastrando una crisis que lastra, como escuchamos, a una comarca entera. Ignacio. Claro, el primer problema de La Manga, el Mar Menor, es viene del desarrollismo urbanístico, ¿no? Es decir, la monstruosidad de cemento que se ha puesto en una zona privilegiada de belleza natural es un pecado de lesa patria, ¿no? Pero bueno, eso ya se hizo en su momento y con esos bueyes hay que arar. Luego parece ser que la unión de la acción humana con abusos por parte del sector agropecuario, un exceso de acuíferos, vertidos indebidos, más temas de catástrofes naturales como las danas y demás, está haciendo el resto de labores, ¿no? Pero claro, decía la alcaldesa y decía bien que no es época de reproche, sino de soluciones. Y en ese sentido, dos reflexiones. Una, los políticos españoles deben convencernos a la sociedad española de que el estado de autonomías es útil, ¿no? Y claro, si cada vez que hay un problema el gobierno central le echa la culpa al gobierno regional y el gobierno regional le echa la culpa al gobierno central, nos van a convencer de lo contrario, de que el estado de autonomías es el problema y no la solución, ¿no? Entonces, bueno, que tengan cuidado y que empiecen a ponerse de acuerdo para no convencernos de lo que no debemos ser convencidos, ¿no? Y luego a mí me ha sorprendido que hoy no se declarase zona catastrófica y sobre todo me ha sorprendido mucho la explicación, porque la explicación ha sido algo así como que el problema del Mar Menor es un problema de una persistente inacción del gobierno regional. Bueno, pues aunque fuera verdad, vamos a imaginar que es así. La situación es catastrófica, la situación merece la declaración de zona catastrófica, ¿no? Es decir, cuando hay un incendio y queda arrasada un territorio amplio, aunque la culpa sea de la administración que no ha hecho la labor de cuidado de los caminos forestales y de limpieza de los bajos de los montes y demás, si la zona está en situación catastrófica, se declara zona catastrófica, ¿no? Cuando hay una riada y resulta que hay pérdida de vidas humanas porque se han construido urbanizaciones en torrenteras de río, bueno, nadie dice que como hay un culpable ya no se declara zona catastrófica. Es decir, al margen de culpabilidades, cuando una zona tiene una catástrofe, se declara zona catastrófica para permitir efectivamente la llegada de recursos técnicos y humanos y materiales y financieros suficientes, ¿no? Pues a mí me ha sorprendido, insisto, la motivación que se ha dado para no declarar zona catastrófica. Y bueno, por ser positivo, a ver si a partir de la reunión de mañana se ponen las pilas unos y otros y efectivamente se arregla un problema que debe ser arreglado. Vamos a escuchar esas declaraciones de las que hablabas, Ignacio, de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cuando señalaba al Gobierno de López Miras. No se trata de una cuestión de conflicto de competencias, sino quizás de dejación del ejercicio de las competencias. Una situación de estas características no se produce en un día, no pasa en un fin de semana, sino que es la consecuencia de muchos años de inacción y de permisibilidad con acciones lesivas para el medio ambiente. Señala Rodríguez al Gobierno de Murcia. Magda. Pues sí, estamos habituados a que haya este tipo de cruces y yo estoy de acuerdo en que ahora no debe haber ningún tipo de guerra política, pero sí se tienen que depurar responsabilidades. O sea, esto todo el mundo que estaba ahí sabía que iba a suceder.
y se ha dejado que suceda. Y ahora mañana está muy bien que vaya la vicepresidenta, pero que lo que tienen que ir, que ya han ido y que ya han hecho el diagnóstico, son la comunidad científica y que ha dicho lo que hay que hacer para evitarlo, pero no se va a poder solucionar el problema totalmente, ni va a ser una cosa inmediata, que a veces parece que tengamos soluciones mágicas, ¿no? Como tecnológicas, algo que pudiera ser rapidísimo, para nada. Y deberíamos, estoy de acuerdo en que el desarrollismo implica una serie de destrozos en el litoral, pero no es solamente el desarrollismo. Son estas prácticas que son extractivistas, que tenemos además ahora, si nos ponemos a mirar, el otro día creo que era aquí Ángel Munarriz, ¿no?, que recordaba lo que está sucediendo en el Parque de Doñana. Miremos cómo está el delta del Ebro y sabemos lo que está ocurriendo, y tampoco se está invirtiendo ni se está paralizando una degradación que nos va a pasar una factura muy alta, ¿no? Y por último, quería recordar que el otro día comentabas tú, Aida, el estudio que había aparecido de la Fundación Marilles, que a mí me puso de muy buen humor, ¿no?, de las conclusiones que había de cómo el apostar por el medio ambiente, lo que se había hecho en Mallorca protegiendo las zonas marítimas, no solamente eran lo mejor que se podía hacer para proteger la biodiversidad, sino también económicamente, porque cuando hemos visto todo ese sector de la hostelería que es que no va a levantar cabeza fácilmente, pues hay que convencerles también de que deben de cambiar, que deben también presionar a sus gobiernos y a sus responsables para que tomen las medidas y no se llegue a estos extremos, ¿no? Y además es que les conviene, si no es solo porque es que se lo debemos a las generaciones futuras, porque económicamente va a ser rentable. Cristina. Toda la razón, Magda, pero qué difícil es hacer entender muchas veces que economía y ecología van de la mano, que sin un medio ambiente adecuado no hay economía posible. Ojalá desastres como lo del Mar Menor que estamos viviendo sirvan, por lo menos, para hacer entender esto que decías ahora, ¿no? Porque efectivamente es la base. Esta mañana, aquí en la cadena SER, Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ha explicado de una forma magistral cuál es el problema que en estos momentos hay allí, ¿no? Además de, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la urbanización, una sobreexplotación agrícola que hace que esos nitratos que comentaba la alcaldesa se hayan multiplicado, 8.500 hectáreas de regadíos ilegales. Entre 1988 y el 2009 se han incrementado esos regadíos un 140%. Es decir, muchos años de mucha gente mirando para otro lado, fundamentalmente la Comunidad Autónoma de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura. El grueso de competencias hay que decir que son de la comunidad autónoma. Otra cosa es que las ejerza o no, pero como es conocido, todo lo que tiene que ver con agricultura, ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, eso es competencia de la comunidad autónoma. Por supuesto que tiene que coordinarse sobre todo con la Confederación Hidrográfica y por supuesto que hay cuestiones que serán compartidas. Pero, por ejemplo, las sanciones a regadíos ilegales, la denuncia de esos regadíos, el impedir que esos nitratos estuvieran llegando fruto de una investigación que certifica que esos nitratos están allí. Todo eso son cuestiones que el Gobierno de Murcia tenía que llevar haciendo desde el primer minuto. Y no solamente no se ha ejercido, sino que durante la pandemia ha sido uno de los gobiernos que ha hecho mayor número de desregulaciones ambientales, es decir, que ha rebajado la legislación ambiental con la excusa de que, bueno, ahora había que dinamizar la economía, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es el resultado de muchos años donde efectivamente mucha gente ha estado mirando para otro lado, probablemente porque poner coto a todo esto era poner el cascabel al gato y suponía enfrentarse con el entorno económico de una zona que lleva mucho tiempo sabiendo que las cosas no se están haciendo bien. Pero eso probablemente no es popular, eso probablemente no da votos y eso es pan para hoy y, como se está viendo, hambre para mañana. Lo que pasa es que el mañana llega, y el mañana ha llegado ya. A mí me gustaría llamar la atención sobre una iniciativa. Fijaros que empezábamos el programa hablando de la importancia de la sociedad civil, ¿no?, en el caso de Ceuta. Bueno, pues en el caso de los menores de Ceuta, pues en este caso hay una iniciativa, una ILP, una iniciativa legislativa popular, precisamente para pedir que se dote de personalidad jurídica al Mar Menor, porque esto es un tema que en España se ha explorado poco, en otros países se ha explorado ya iniciativas, ¿no?, que se han puesto en marcha, pero es un tema fundamental. Hay muchas veces que los ecosistemas no tienen quien les defienda porque carecen de personalidad jurídica. Puede parecer una cosa chocante, ¿no? Y la verdad es que es un debate desde el punto de vista jurídico muy bonito de abordar. Y esta LP precisamente dice eso. Esta iniciativa legislativa popular dice: dotemos de personalidad jurídica al Mar Menor para que se pueda defender mejor. Entonces, la verdad es que estamos en un momento crucial. Ojalá la ministra mañana, cuando vaya, pues lleve soluciones y lleve iniciativas, pero mientras las administraciones, insisto, fundamentalmente el Gobierno
Gobierno de Murcia no se haga cargo, ¿no? Y no ejerza las competencias que tiene, pues va a ser muy complicado que eso se pueda revertir. Vamos a hablar ahora de una decisión que ha tomado hoy el Consejo de Ministros. Porque hemos escuchado a la portavoz del Gobierno en rueda de prensa después de esa primera reunión del curso político, un Consejo de Ministros que ha aprobado la primera parte de la reforma del sistema de pensiones. ¿Qué implica esa reforma? Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches. Lo aprobado hoy supone derogar la parte más polémica de la reforma de las pensiones de 2013. Se suprime el factor de sostenibilidad que reducía la subida de las pensiones al 0,25% anual y se aprueba un sistema por el que las pensiones subirán lo mismo que la inflación media del año anterior. Será un mayor gasto para la seguridad social, que aspira a financiarlo en parte retrasando la edad a la que los españoles se jubilan, penalizando a los que se jubilen antes de los 66 y premiando a los que trabajen más allá de esa edad. La ley llega al Congreso sin tener garantizados los apoyos. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, recuerda que este texto fue acordado con patronal y sindicatos para convencer a los grupos. Sobre todo es un acuerdo que viene avalado y respaldado por el diálogo social que hemos recuperado tras una década, y creo que eso tiene que ser tenido en cuenta por parte de todos los grupos políticos en el Parlamento. Queda pendiente para una segunda fase lo más complejo, la negociación del llamado mecanismo de equidad intergeneracional y también la entrada en vigor de un nuevo sistema de cotización para los autónomos. Ignacio, muy brevemente como economista, ¿qué opinas de esta reforma del sistema de las pensiones? Porque suprimir el factor de sostenibilidad, ese que vincula la esperanza de vida a lo que cobramos cuando nos jubilamos, era una reivindicación muy antigua de los colectivos de pensionistas. Claro, pues sombras y luces, ¿no?, a la reforma. Está muy bien lo de penalizar la jubilación anticipada y premiar o incentivar la demora en la jubilación. Está muy bien hecho y además los cálculos al ministro Escrivá que le salen, ¿no?, en este punto. Vamos a ver, lo de actualizar según el IPC. Bien, lo que no se entiende es que cuando el IPC sea negativo no se bajen, ¿no? Vamos, sí se entiende porque los pensionistas son 8 millones de electores, solamente se entiende por eso, ¿no? Y luego, vamos a ver, alguna trampa nos hacemos, ¿verdad? Para equilibrar las cuentas se dice que los gastos de gestión, los gastos generales del sistema de pensiones se le van a pasar al Estado. Bueno, si con eso quedamos tranquilos diciendo que hemos reducido o eliminado el déficit del sistema de pensiones, bien, pero es una trampa contable. Y en todo caso lo que no podemos olvidar es que por mucho que está bien hecho lo de incentivo y premio y penalización, y insisto, son cálculos bien hechos y está bien planificado por el ministro Escrivá, pero a pesar de todo eso, la sostenibilidad del sistema depende del incremento del empleo. Nos la jugamos permanentemente ahí. Tenemos un sistema de reparto y, por tanto, al final, que el sistema de pensiones públicas tenga o no tenga futuro, depende del ritmo de creación de empleo de la economía española. Bueno, antes de terminar quería comentar con vosotros otro tema, el último capítulo en torno a la memoria histórica, esa cuenta pendiente que nos sigue dejando encendidos debates todos los días. 4 años es lo que ha durado el nombre de Maestra Justa Freire en el Callejero de Madrid. 4 años. La calle ya vuelve a llamarse General Millán Astray. Esta mañana 2 operarios del Ayuntamiento madrileño han cumplido la sentencia que obligaba a ese cambio porque, según la argumentaron los jueces, el nada menos que fundador de la Legión no participó activamente en la Guerra Civil. Isabel Villar. ¿Qué tal? Buenas noches. Millán Astray no estaba en España el día en que Franco dio el golpe de Estado en 1936, pero llegó muy poco después y desde ese momento, tal como suelen recordar los historiadores, jugó un papel esencial en la propaganda del bando nacional y de sus métodos violentos en la represión posterior a la guerra. Basándose en eso, en la historia, el Ayuntamiento de Carmena renombró en 2017 más de medio centenar de nombres de vías y plazas que homenajeaban a personas relacionadas con el franquismo siguiendo la Ley de Memoria Histórica. Contó entonces con el apoyo de todos los grupos municipales excepto el PP, que se abstuvo. Así, esa calle, la calle de Millán Astray, pasó a llamarse, como decías, Maestra Justa Freire. Bueno, pues en mayo de este año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que no, que Millán Astray no participó ni en la sublevación, ni en las acciones bélicas, ni en la representación de la dictadura, de modo que obligó a cambiar la placa otra vez. Esto fue en mayo y el cambio se ha hecho hoy, un 24 de agosto. Ha sido criticado por partidos como Más Madrid o Podemos. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que se está viviendo cierto retroceso en la cuestión de la memoria histórica, Magda? Pues sí, un retroceso muy preocupante. Y en este caso, además, es que es tan significativo que el nombre de esta calle, que ahora era al fin el nombre de una maestra, Justa Freire, acabe siendo sustituido otra vez por alguien cuya frase más famosa que recordamos es "viva la muerte, muera la inteligencia", nos lo está diciendo todo. Brevemente, Cristina.
Qué foto, ¿eh? Qué foto nos devuelve esta decisión. Yo creo que este país no es así. Este país no se siente retratado en esa imagen que también acaba de dibujar ahora mismo Magda, pero efectivamente todavía hay jueces que pertenecen a esas imágenes y que sienten ese país de esta manera, ¿no? Yo la verdad es que no me siento reflejado en ellos y espero que esta decisión se pueda revertir en algún momento cercano. Ignacio. Yo es que en esto voy a disentir. Yo creo que la toponimia de un país refleja su historia. Y en esto coincido con el primer ayuntamiento democrático que hubo en Madrid, gobernado por Enrique Tierno Galván, que no cambió el nombre de ninguna calle cuando el nombre era el original. Renombró, mejor dicho, quitó los renombramientos que había hecho el franquismo, ¿no? Príncipe de Vergara, el franquismo le llamó General Mola y el Ayuntamiento de Madrid lo volvió a llamar como debía ser, Príncipe de Vergara. Pero cuando una calle es nueva y se le pone un nombre, el Ayuntamiento de Madrid consideró que la toponimia, insisto, es reflejo de la historia de un país. Bueno, estábamos pendientes de la comparecencia de Joe Biden en Estados Unidos para hablar sobre Afganistán. Creo que ya ha hablado el presidente. Está pendiente de esa comparecencia nuestra corresponsal Marta del Vado. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Sí, ha sido una comparecencia breve, 10 minutos. Biden ha confirmado en rueda de prensa que Estados Unidos mantiene el objetivo de acabar con las operaciones militares estadounidenses en Afganistán en esa fecha acordada, el 31 de agosto. Lo escuchamos. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Asegura que cumplir ese plazo depende de la cooperación de los talibanes, de que permitan el acceso al aeropuerto de todos los ciudadanos que necesitan ser evacuados. Asegura además que la amenaza se incrementa cada día que las tropas estadounidenses siguen en terreno. Amenaza de un grupo afiliado al Estado Islámico que tiene presencia en Kabul y amenaza también de los talibanes. Biden ha apelado a la necesidad de mantener la unidad con los aliados de cara al reasentamiento de refugiados, a la lucha contra el terrorismo en este país y en otros de la región, y a la relación que a partir de ahora van a tener que tener con los talibanes, que dice Biden se decidirá en base a sus acciones. Bueno, nos vamos a ir con esa última hora desde Estados Unidos. Dice el presidente Joe Biden que el objetivo es acabar el 31 de agosto, terminar la misión en Afganistán, pero que eso va a depender de si los talibanes siguen cooperando, permitiendo entrar a la gente en el aeropuerto. Cristina Monge, Magda Bandera, Ignacio Ruiz Jarabo. Ya sé que os quedasteis con ganas de seguir con el tema de la memoria histórica, pero no nos da tiempo. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí también en agosto. Que pasen muy buena noche. Hasta mañana. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.